Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. En 1979, un misterioso personaje llamado Robert C. Christian compró un terreno en el condado de Elbert, en Georgia. En aquel terreno mandó erigir un extraño monumento. Un extraño monumento de grafito llamado las Guide Stones, o las piedras guía. Estas piedras guía almacenan un enorme mensaje simbólico. Mensaje que en algunos casos ha sido descifrado, pero en la mayoría de los casos permanece oculto. Podemos entender que incluso ese mensaje tiene una especie de contenido siniestro, como vamos a ver. Vamos a intentar en este vídeo mostraros las nuevas pruebas y descubrimientos que se hicieron sobre las piedras guía, todo lo que se ha investigado al respecto y cuál es incluso nuestra propia teoría al respecto. Pero vamos a hacer un poquito de historia. Como ya he dicho, en el año 1979 fue construida por ese señor, el señor Robert C. Christian. En total colocaron varias losas con un peso de 100 toneladas en grafito. Cortarlo fue alucinante. El señor Robert C. Christian entregó maquetas y planos detallados de cómo quería aquellas rocas, especificando los puntos donde había que horadar y los lugares donde había que cortar con precisión. Para no dejar huella de su rastro, lo que hizo fue pagar en efectivo todo el trabajo y, por supuesto, todo lo que es el terreno que incluso llegó a adquirir. Cuando terminó el monumento, en el año 1980, este señor, Robert C. Christian, desapareció. No existen fotografías de él, o por lo menos que se puedan oficializar. No existen registros de este señor, e incluso se piensa que su nombre era un seudónimo. Pero vamos a centrarnos en el legado que este señor, el señor Christian, nos dejó. Si observamos el monumento, cada losa exterior tiene una inscripción escrita en varios idiomas. Está escrito en inglés, en español, en suajili, en hindi, en hebreo, en árabe, en chino antiguo y también en ruso. Asimismo, la losa superior tenía una serie de mensajes grabados en sus caras exteriores, escritos en 4 idiomas antiguos: el griego clásico, el sánscrito, el jeroglífico egipcio y el cuneiforme sumerio. El monumento tenía también una serie de aderezos curiosísimos. Había sido perforado en 3 puntos distintos. Y esa perforación lo único que pretendía era marcar momentos cósmicos, eventos cósmicos. Por ejemplo, este agujero que estáis viendo aquí, lo que indicaba era la estrella polar. Este otro agujero alargado mostraba el recorrido del Sol a lo largo del día. Y en este otro dejaba pasar la luz del sol al mediodía durante todo el año, justo al mediodía. El mensaje que ponen las piedras podíamos considerarlo entre espiritual, filosófico e incluso satánico. Illuminati. Vamos a ver lo que dice y lo vais a entender inmediatamente. Vamos a leer la parte que está en español. Dice lo siguiente: mantener a la humanidad bajo los 500 millones en perpetuo equilibrio con la naturaleza. Guiar sabiamente a la reproducción mejorando la idoneidad y la diversidad. Unir a la humanidad con una nueva lengua viva. Guiar la pasión, la fe, la tradición y todas las cosas con la razón templada. Proteger a los pueblos y a las naciones con leyes y tribunales justos. Dejar a todas las naciones gobernarse internamente, resolviendo las disputas externas en una corte mundial. Evitad leyes mezquinas y funcionarios inútiles. Equilibrad los derechos personales con los deberes sociales. Valorad la verdad, la belleza, el amor, buscando la armonía. Y fijaos qué curioso, porque lo he querido conservar así. Armonía lo pone con H. Quizás sea un error de traducción, o quizás no. Tal vez pretendía decir algo.
Armonía con H. Lo hemos dejado como originariamente estaba. Y decía buscando la armonía con el infinito. Lo siguiente que comenta es no ser un cáncer. Y en vez de cáncer utiliza la palabra cancro. Tampoco sabemos si lo que trata de un error tipográfico o sencillamente que la traducción ha sido mala. O tal vez nos pretendía dar un mensaje con ese cancro. No ser un cancro sobre la tierra. Dejar espacio para la naturaleza. Dejar espacio para la naturaleza. Desde luego el mensaje es absolutamente eugenetista. Mantener a la humanidad por debajo de 500 millones de habitantes. Y que esos 500 millones sean elegidos entre los mejores. Había que hacer como una especie de selección, según uno de sus párrafos. También decía que cada país se gobernará, pero que existirán tribunales internacionales, evidentemente haciendo una clara referencia a la ONU. En realidad, como ya he dicho antes, el mensaje está entre espiritual y absolutamente maligno. ¿Qué hacemos con los miles y miles de millones de habitantes que sobran según las cifras de estas enormes losas? Descaradamente nos recuerda al nuevo orden mundial Illuminati y su estrategia eugenésica. No en vano, ocasionalmente el monumento ha sido pintado con grafitis contra el nuevo orden mundial, en los cuales se ponía muerte al nuevo orden mundial, entre otras muchas cosas. El monumento ha sido pintado en muchas ocasiones. Posteriormente fueron las losas pintadas y colocadas unas cámaras de seguridad para impedir que se volviesen a pintar con estos grafitis. Adicionalmente a este momento, y digamos que de manera cercana, existe una placa conmemorativa que cuenta o habla sobre la existencia de una cápsula del tiempo bajo la propia placa, pero una cápsula del tiempo en la que no se especifica la fecha de apertura. Este monumento tenía un elemento peculiar en su construcción. Aparte de la placa, las formas, las losas y los textos, existía un misterioso cubo en una de las losas exteriores verticales, concretamente el situado aquí. Ese cubo se retiró el 25 de septiembre del año 2014. Lo que se pretendía era averiguar qué es lo que ponían todas sus caras. Hasta entonces solo se leían dos cifras, 20 y 16. 20 y 14, disculpad. Esas son las dos cifras que se leían. Cuando se retiró se vio todo el mensaje con claridad. Las cifras que había o lo que ahí ponía era, en el cubo en todas sus caras ponía lo siguiente: 20, 14, 8, 16. Y en la parte superior encontraron que había dos letras, M y M. Y en la parte inferior escrita la palabra Yam. Las dimensiones del cubo también son muy evidentes, ya que tenía 6 pulgadas de altura, 6 pulgadas de anchura y 6 pulgadas de profundidad, una clara referencia al 666 bíblico, una especie de limpieza y barrido de la humanidad, como hablan o como cuenta el libro de las Revelaciones. Las primeras interpretaciones que se hicieron sobre este misterioso cubo era que la fecha que estaba indicando era el 16 de agosto del año 2014. La parte inferior, donde ponía Yam, parece ser que en varios idiomas asiáticos significaba tiempo, o eso es lo que algunos llegaron a interpretar. Las dos MM que aparecen en la parte superior del cubo fueron interpretadas por muchas personas como maestro masón. El cubo cuando fue retirado, lo destruyeron. Yo he tenido la oportunidad de ver el vídeo cómo lo machacaban con piedras, con una maza, y lo destruían. Pero he decidido efectuar una interpretación personal. Hay muchas interpretaciones, ¿por qué no voy a hacer yo la mía? El caso es que en inglés la palabra jam, J-A-M, significa aparte de mermelada, quiere decir, y dependiendo del contexto, otras cosas. Por ejemplo, todas estas que aquí aparecen, dependiendo del contexto, no solo quiere decir mermelada, quiere decir aprieto, obstrucción, apuro, aglomeración, colapso. Eso es lo que quiere decir. La fecha, a mi juicio, es correcta, 16 de agosto del año 2014. Parece coherente que sea esa fecha. Pero lo que sospecho que han traducido realmente mal han sido las dos M's.
a mi juicio no quiere decir maestro masón. Quiere decir o indica el número romano 2000. Las dos M's significan 2000 y además están situadas sobre la fecha de las caras laterales, lo que nos indica que son 2000 días sobre la fecha que ahí indica. Y ocurrirá un jam, un aprieto, un apuro o una obstrucción cuando llegue esa fecha. Si atendemos a esa interpretación, está apuntando al 6 de febrero del año 2020. ¿Qué ocurrirá el 6 de febrero del año 2020? Quizás nada, o quizás sí ocurra algo. ¿Puede ser esta que os he dicho yo una interpretación correcta? ¿Puede ocurrir un apuro, un colapso o un evento de este tipo en esa fecha, como parece indicar ese cubo? Intentaremos llegar a esa fecha, a ver qué es lo que ocurre. Quizás no suceda nada. De todos modos, me parece que esta interpretación es tan buena como otras que he tenido oportunidad de ver. La pregunta es, y a todo esto, ¿quién demonios fue el señor Robert C. Christian, que pagó al contado todo y se largó para nunca más aparecer? ¿Quién era? ¿Un loco? ¿Un agente Illuminati? ¿Un friki? ¿Un mensajero del futuro, quizás? ¿Un sicario del nuevo orden mundial? ¿Quién era Robert C. Christian? Hay más cosas. Yo sospecho que incluso la ubicación no se eligió alegremente. La latitud y la longitud tienen un valor importante dentro de la obra. Estoy convencido. Tienen algún sentido en todo esto. Esto que os he contado es un resumen. Hay muchísimas más cosas que se esconden dentro del misterio de las Guidestones. Y desde luego el tipo que lo hizo se gastó un buen dinero en ello. No creo que lo hiciese para pasar el rato. Piensa en todo ello. Vamos a dejar aquí la historia y os voy a contar alguna cosita adicionalmente y en otro orden de cosas. Veréis. Deseo agradecer a todos aquellos que mostraron su apoyo en lo que hablé en el anterior vídeo. Agradeceroslo de todo corazón. Eso desde luego demuestra el gran perfil humano que se esconde o que hay detrás de todos aquellos que seguís Mundo Desconocido. Decid que pensad que si yo digo que me siento orgulloso de todos vosotros, es quedarse muy corto. Muy corto. Las muestras de apoyo que he recibido por correo y por muchos medios, la verdad es que sinceramente me han conmovido. Muchas gracias. Es lo único que puedo añadir. Muchas gracias. Seguiremos haciendo vídeo. Seguiremos trabajando por desvelar el misterio. Ahí estaremos. Y cada cosa que veamos y que pensemos que es interesante, os la contaremos. Lo dicho, lo vamos a dejar hasta aquí y, como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.